Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión vamos a ver algunos ejemplos de ejercicios de ángulos y su medición. Primero nos piden que encontremos el ángulo en su posición estándar y el ángulo de referencia de 240 grados. Siempre vamos a empezar a medir un ángulo en posición estándar desde el eje más X. Si vamos continuando, obviamente 240 grados quedarán en el tercer cuadrante. Y aquí nos quedaría justamente la indicación, el lado terminal de este ángulo, teniendo entonces 240 grados. Entonces ya estamos dibujando el ángulo en su posición estándar y nos piden encontrar su ángulo de referencia. El ángulo de referencia es el ángulo más cercano al eje de las X, al eje horizontal. Por lo tanto, en este caso, justamente aquí, tendríamos el ángulo de referencia. El ángulo de referencia desde menos X hasta este ángulo, pues sería de 60 grados. Y es así como quedaría la solución de este problemita que estamos analizando. Ahora nos piden que dibujemos el ángulo siguiente en su posición estándar y encontremos su ángulo de referencia. En el caso de este ángulo, que está en radianes, partimos siempre en posición estándar desde el eje más X y ahora vamos a ocupar en radianes. Siendo así, empezaríamos en el sentido de las manecillas de reloj y hasta acá más o menos tendríamos nosotros un ángulo de menos 3 pi cuartos de radian. Y para poder encontrar su ángulo de referencia, pues es el ángulo que nos queda más cercano al eje de las X. En este caso es el ángulo que tenemos aquí, y el ángulo de referencia para este caso sería de pi cuartos. Y es así como quedaría solucionado este ejemplo que estamos viendo. Ahora nos dicen que si el ángulo θ es igual a 60 grados, encontremos un ángulo positivo y un ángulo negativo que sean coterminales con este ángulo θ. Primero tenemos que dibujar el ángulo 60 en su posición estándar, partiendo del eje más X, en el sentido contrario al reloj. Es un ángulo de 60 grados, pues aproximadamente aquí, como lo estamos viendo, ¿no? Aquí estarían justamente los 60 grados. Para encontrar un ángulo coterminal positivo, tendríamos que partir desde el mismo lado inicial, que en este caso es el eje más X, hasta el mismo lado final, que es aquí donde lo estamos marcando. Entonces, partiríamos del lado inicial en sentido positivo, daríamos una vuelta y llegaríamos al lado final después de una vuelta de 360 grados más 60 grados que tuvimos que volver a recorrer. Entonces, en este caso, un ángulo coterminal positivo sería de 420 grados. Si queremos nosotros un ángulo coterminal negativo, lo vamos a marcar aquí con un color distinto. Entonces partiríamos desde el eje X, otra vez, pero en sentido negativo, o sea, en el mismo sentido de las manecillas del reloj. Partiríamos aquí desde más X, continuaríamos hasta llegar al lado final, como aquí lo estamos observando. Y entonces, si se dan cuenta, pues no acabamos una vuelta completa, de hecho nos faltaron 60 grados para llegar a la vuelta completa, por lo tanto tendríamos un ángulo de 300 grados, pero debido al giro tendríamos que decir que es de menos 300 grados. Entonces, un ángulo coterminal positivo de 60 grados sería 420 grados y un ángulo coterminal negativo sería menos 300 grados para este caso. Ahora nos piden que encontremos un ángulo complementario a 25 grados, 43 minutos y 37 segundos. Recordemos que un ángulo complementario es aquel ángulo que, sumado a uno que ya tengamos, nos dan como resultado 90 grados. Es decir, un ángulo alfa más un ángulo beta nos darían como resultado 90 grados. Como en este caso, esos 90 grados están expresados en minutos y segundos, nosotros lo expresaríamos como 89 grados, 59 minutos y 60 para poder tener todo lo que aquí estamos estableciendo, ¿no? Es decir, 25 grados, 43 minutos
37 segundos más un ángulo B, beta que está muro, me tiene que dar como resultado 89 grados, 39 minutos, 60 segundos. Obviamente despejando el ángulo beta, tendríamos que a 89 grados, 59 minutos y 60 segundos le vamos a restar 25 grados, 43 minutos y 37 segundos. Haciendo justamente las operaciones, si a 60 le quitamos 37, pues nos daría obviamente 23 segundos, ¿no? Si a 59 minutos le quitamos 43 minutos, nos daría 16 minutos. Y si a 89 grados le quitamos 25 grados, tendríamos un resultado de 64 grados. Es decir, el ángulo complementario a 25 grados, 43 minutos y 37 segundos, tendría un ángulo de 64 grados, 16 minutos y 23 segundos. Ahora nos pide que encontremos un ángulo suplementario al ángulo teta. Recordemos que un ángulo suplementario es un ángulo que al sumarse al que ya tenemos, por ejemplo, alfa más beta, nos daría dado de 180 grados, pero en radianes esto sería equivalente a pi radianes. Es decir, estamos buscando un ángulo que sumado a pi quintos nos dé obviamente un valor de pi. Si aquí dejamos beta, tendríamos que pi menos pi quintos, pues nos daría obviamente el valor que estamos buscando. Si a pi le restamos pi quintos, pues el resultado sería 4 quintos de pi. Y este es el ángulo suplementario que nosotros estamos buscando en esta ocasión. Ahora nos piden que encontremos el valor de todos estos ángulos analizando la siguiente figura. Y nos dicen que el ángulo A vale 30 grados, aquí como lo podemos nosotros marcar. Entonces vamos a empezar a hacer algunas analogías. Nos damos cuenta que el ángulo A y el ángulo D son ángulos opuestos por el vértice, lo que significa que son ángulos iguales, por lo tanto aquí también hay 30 grados. Si me doy cuenta, el ángulo B y el ángulo D son ángulos suplementarios, es decir, que juntos suman 180 grados, lo que significa que este ángulo B tiene un valor de 150 grados. Como el ángulo B y el ángulo C son opuestos por el vértice, entonces también C tiene 150 grados. También podemos hacer la analogía de que el ángulo A y el ángulo H, que está aquí, son ángulos alternos externos. Por esa situación, pues tienen el mismo valor. Entonces, si A vale 30 grados, también el ángulo H vale 30 grados. Lo mismo pasa con el ángulo B y el ángulo G. Debido a que son alternos externos, tienen el mismo valor y entonces el ángulo G vale 150 grados, ¿no? El ángulo F y el ángulo H son ángulos suplementarios, por lo tanto, F valdrá 150 grados. Y en el caso de H y E, son ángulos sobre el vértice, pues entonces E tendrá un valor de 30 grados. Y haciendo ese tipo de analogías, pues logramos encontrar todos los demás ángulos de la figura. Ahora nos dan un triángulo y nos dicen que el ángulo DAB tiene un valor de 40 grados. Vamos directamente. El ángulo formado por las líneas D hacia A y hacia B tiene un valor de 42 grados. Aquí lo estamos dibujando, ¿no? 42 grados. Y nos piden ahora encontrar cuánto vale el ángulo BDF, que para este caso, estamos aquí marcándolo, pues sería el ángulo que está aquí, ¿no? Justamente como lo estamos marcando. Entonces, bueno, vamos a hacer algunas analogías para poderlo encontrar. Sabemos nosotros que la suma de los ángulos internos de un triángulo siempre nos da un valor de 180 grados. Entonces vamos a encontrar este ángulo que está aquí.
Este ángulo que estamos aquí marcando, vamos a encontrarlo. Si nos damos cuenta, ahí se forma un triángulo rectángulo entre B, A y D. Entonces tenemos ya 42 grados más el ángulo recto de 90 grados. Y lo que nos falta para 180 serían 48 grados. Entonces aquí justamente tenemos 48 grados en este ángulo que estamos aquí analizando. Y este ángulo de 48 grados es suplementario con el ángulo que estamos buscando. Es decir, cuánto nos falta para encontrar los 180 grados. Y entonces significa que este ángulo que estamos aquí buscando sería el ángulo de 132 grados. Ese es el valor del ángulo formado por B, por D, F. Aquí nos dan dos ángulos que son ángulos complementarios y nos piden que encontremos cuánto mide cada uno, pero hay incógnitas. Entonces yo puedo ver que el ángulo formado por la incógnita 3x menos 3 es lo que podemos llamarle ángulo alfa. Tenemos otro ángulo beta formado por x más 5 grados y obviamente alfa más beta darán 90 grados, lo que significa que 3x menos 3 más x más 5 pues nos va a dar un resultado de 90 grados. Si sumamos 3x más x tendremos 4x, y si a 5 le quito 3 me queda un resultado de 2 igual a 90 grados. Vamos a despejar y nos queda que 4x es igual a 90 grados menos 2, es decir, nos da un valor de 88 grados. Por lo tanto, vamos a encontrar el valor de la incógnita, que son 88 grados sobre 4, ¿no? Haciendo esta división de 88 entre 4, tenemos que x vale 22 grados. Ya teniendo que x vale 22 grados, puedo encontrar cuánto vale el ángulo alfa, que sería 3 por 22 grados menos 3. Haciendo esta operación de 3 por 22 y restándole 3, tenemos que el ángulo alfa es equivalente a 63 grados. Lo mismo hacemos para el ángulo beta, donde el ángulo beta es x más 5, o sea, 22 grados más 5, 22 grados más 5 me da 27 grados, y de esta manera obtengo el valor de estos dos ángulos que nos estaban pidiendo. Nos piden ahora que realicemos las siguientes operaciones para convertir 22 grados a radianes y después 3 pi radianes a grados, ¿no? Entonces recordemos que para convertir los 22 grados a radianes tenemos que multiplicar nosotros por factor. Ese factor justamente sería de pi sobre 180 grados. Y para el caso de 3 pi radianes a grados, tenemos nosotros que multiplicar por un factor de 180 grados sobre pi, ¿no? Justamente lo que vamos a hacer. Bueno, regresando a los 22 grados, nosotros haríamos 22 por pi, me daría 22 pi sobre 180, y automáticamente ya quedaría en radianes. Hacer la división y la simplificación de 120 entre 80 nos daría 11 noventavos de pi, y obviamente esto es radianes. Ahora haremos el siguiente ejemplo, donde 3 pi radianes lo vamos a convertir a grados. Eliminamos pi y nos queda 3 por 180. Al multiplicar 3 por 180 tenemos un resultado de 540 grados.